Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Duniborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el intercambio de notas entre Perú y Japón, donde se han corregido errores en la traducción al castellano del convenio entre la República del Perú y Japón para evitar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta para prevenir la evasión y elusión fiscal. La versión en inglés es la que prevalece, pero en la versión en castellano, por un problema de traducción, se había omitido un no en el artículo 15 referido a rentas de trabajo dependiente y por otro lado en el artículo 24 referido a no discriminación. En lo referido a regalías e intereses, se había señalado un podrá cuando era un deberá. Recomendamos leer el texto para estar advertidos de los cambios. Por otro lado, mediante decreto supremo se ha dispuesto a excluir a los combustibles de la aplicación del impuesto selectivo al consumo hasta el 30 de junio de 2022. Esta disposición va en contra de lo dispuesto en el decreto legislativo 1521, publicado en febrero pasado, que dispone expresamente que no deberá concederse exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios sobre impuestos selectivos al consumo, ni sobre bienes o servicios que dañen la salud y o el medio ambiente. Finalmente, el sueldo mínimo vital ascenderá a 1.025 soles a partir del 1 de mayo de 2022. Y en lo que refiere a temas tributarios, tener en cuenta que con ello se aumenta la asignación familiar a un mínimo de 102.50 soles y el aporte mínimo de salud es de 92.25 soles. A continuación, conversaremos con Roberto Polo sobre las modificaciones al valor de mercado de los valores dado mediante decreto legislativo 1539 y un cambio en las normas de precios de transferencia dado mediante decreto legislativo 1537. Para aclarar cualquier duda sobre este tema, tendremos la participación de Miguel Puga, socio de PwC Perú. Buenos días con todos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Kitty, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. Roberto, hoy día tenemos una novedad. Nos acompaña Miguel Puga, socio de PwC, especialista en precios de transferencia y en muchísimos otros temas más, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre las modificaciones que se han dado la semana pasada en relación a precios de transferencia. Hoy día vamos a tener un podcast súper novedoso e interesante. Excelente, saludo mucho la presencia de Miguel en este podcast. Como tú dices, seguramente nos va a ilustrar con esta norma recientemente publicada y que ha traído modificaciones sustanciales en lo que tiene que ver con el valor de mercado aplicable a las transacciones con valores mobiliarios. Sí, Roberto, esa es una de las normas y también tenemos otra, ¿no? Referida a el método de precio comparable no controlado en las operaciones de comercio exterior. Pero vamos por partes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Kitty, Roberto, buenos días, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos hoy. Miguel, el gusto es nuestro y como te decíamos antes de empezar el podcast, la primera de muchas tantas. Bueno, mientras me inviten, yo contento, feliz. Miguel, se ha publicado el decreto legislativo 1539 que estará vigente a partir del próximo año, es decir, del 1 de enero de 2023, como toda norma que modifica la ley del impuesto a la renta. Como dijo Roberto, esta norma modifica el artículo 32 de la ley del impuesto a la renta, valga la redundancia, referida al valor de mercado de los valores. ¿Qué cosa es lo que ha cambiado? En realidad han establecido una suerte de prelación en torno a la metodología que debería seguirse para encontrar el valor de mercado de transacciones que implican valores, ¿no? Pero no es una norma de precio de transferencia, de hecho, ese paso, porque está en el artículo 32 y todo lo que atañe a precios de transferencia lo empiezas a ver a mayor detalle en el 32A, así que es una norma que nos aplica a todos. El valor de mercado para operaciones de compra-venta de valores mobiliarios que realizan terceros como partes vinculadas. ¿Y qué cosa es lo que ha dicho? ¿Cuál va a ser el cambio? Porque nosotros, bueno, normalmente teníamos la idea de que el valor de mercado era el valor de participación patrimonial, evidentemente en el caso de operaciones entre entidades o personas no vinculadas. ¿Qué cosa consideras tú relevante
en relación a esta nueva norma? Creo que reconoce más sentido económico en las transacciones, ¿ya? Tú tienes que las empresas pues, pueden estar en diversos momentos de su desarrollo y en función a eso el valor de mercado no necesariamente es el mismo. Existen empresas dormidas, existen empresas que tuvieron operaciones en algún momento pero que ya dejaron de tenerla. Existen empresas que se encuentran en marcha explotando determinados proyectos y el valor de mercado de unas y otras no son necesariamente los mismos, ¿no? Dependerá de la circunstancia particular en la que una empresa se encuentre. También es importante advertir que no solamente una empresa vale lo que son los activos que tiene. En realidad es la aproximación más conservadora, diría yo. La empresa vale lo que la potencialidad de su negocio arroja. Y esa potencialidad de su negocio viene dada más que por su valor patrimonial, por una aproximación económica financiera y el flujo de caja descontado de alguna manera recoge esa aproximación. Extraer a valor presente los negocios que el conjunto de interrelaciones y condiciones de la empresa tiene, la potencialidad que la empresa tiene de generar ingresos al futuro reconocida al día de hoy. Y eso es lo que se ha puesto por delante, ¿no? Si vas a tener a una empresa en marcha cuyas acciones se van a transferir, entonces considera la potencialidad de ese negocio en marcha. Y eso es lo que de alguna manera te ha puesto la norma por delante, ¿no? Ojo que se trata de acciones o participaciones que sean representativas del capital y se pone la norma en diversos escenarios, ¿no? Porque si estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa, pues será el valor de cotización, es la representación, digamos, más exacta de lo que podría ser la empresa, a cuánto negocian sus acciones, siempre que haya liquidez, siempre que haya movimiento de las acciones en la bolsa de esta empresa, entonces el valor de cotización será el mejor, pero no siempre tenemos en bolsa de valores empresas que son muy líquidas. Entonces, para aquellos casos en donde no hay liquidez en el movimiento de las acciones, es que la norma se ha puesto en algunos otros supuestos y ha considerado dos en particular, como tú bien mencionas, por un lado el flujo de caja descontado y por el otro el valor de participación patrimonial. Y lo que han mencionado es una suerte de prelación. Vámonos por el flujo de caja descontado y si el flujo de caja descontado no fuese aplicable por alguna circunstancia en particular, entonces vamos a considerar el valor de participación patrimonial. Por supuesto, también se han establecido algunas excepciones en relación a las cuales no aplicaría el método o la aproximación a través del flujo de caja descontado, ¿no? Y estas excepciones estarían relacionadas con el porcentaje de acciones que se estaría transfiriendo por un lado, teniendo 5% como referente, y por el otro, cuando la transferencia tiene alguna relación con los ingresos netos devengados en el ejercicio de la entidad cuyas acciones se transfieren, ¿no? Y en este caso te han puesto una limitación de 1.700 unidades impositivas tributarias. La norma no es del todo prolija también porque deja, como en muchos casos, aspectos relacionados a aspectos que van a ser desarrollados en una norma reglamentaria. Correcto, que supuestamente se debe dar dentro de los 180 días contados desde la publicación de la norma. Partiendo de la premisa, ¿no?, que ahora el valor se va a determinar por el método de flujo de caja descontado, yo me preguntaba qué pasaba con las empresas holding, ¿no? Estas empresas que son, pues, que lo único que tienen son acciones de otras empresas. Ahí sería más difícil determinar el valor de las acciones de esta empresa, o mi preocupación no es absurda. No, no, no. A ver, absurdo me parece un término muy fuerte. En realidad, cuando tú tienes empresas holding y de las empresas holding cuelgan otras que son operativas, en realidad la empresa holding vale lo que las operativas valen. Y aplicarías exactamente lo mismo, solo que a otro nivel. Si la empresa operativa cotiza en bolsa, pues la cotización o el valor de el valor de las acciones de la empresa operativa
Si cotiza en bolsa y hay liquidez, tendrá esa aproximación. Si la empresa cotiza en bolsa y no tiene liquidez, entonces podrás pasar a la aproximación de flujo de caja descontado, y si no pudiera aplicarse un flujo de caja descontado, entonces podrías ir al valor de participación patrimonial. Pero en realidad las empresas holding, y así todo lo reconocen también las normas internacionales de información financiera, valen lo que las entidades participadas valen. Si tienes una empresa que cotiza en bolsa y tiene liquidez, la parte de las inversiones que tenga la entidad holding que tienen esa característica eh, se considerarán a valor de mercado sobre el valor de cotización que tenga la empresa. Si tiene otra segunda empresa que cotiza en bolsa, pero con acciones que no son líquidas, entonces respecto de ellas se utilizará el flujo futuro descontado. Y si tiene otra subsidiaria más que tiene acciones que no cotizan en bolsa, entonces probablemente lo que se podría utilizar ahí es el valor de participación patrimonial. Roberto, no sé si tú quisieras hacerle alguna pregunta adicional a Miguel en relación a este tema. Por supuesto, más de una en realidad, pero como vamos, creo que me voy a quedar con esta. Miguel, siendo esta una modificación, como tú indicabas, tiene como sustento ir más al tema económico de la transacción. ¿Consideras tú que este es un cambio, digamos, positivo en nuestra legislación, tomando en cuenta que las normas de valor de mercado en general son eso, ¿no? Normas valorativas con un fin último antielusivo. Desde ese punto de vista, ¿tú consideras positiva la incorporación de estos cambios? Yo creo que aclaran el panorama, ¿no? Ya la administración tributaria y las normativas que habían salido previamente te fueron dando un poco el contexto de por dónde estaba transitando. En las fiscalizaciones, en las auditorías tributarias, que yo recuerdo todos los escenarios en donde hay una transferencia de acciones de por medio y no hay valor de cotización, sí tienen una administración tributaria que utiliza mucho el flujo de caja descontado, por no decir que en el 100% de las veces, el flujo de caja descontado como aproximación metodológica para hallar el valor de la transferencia. En algún caso ha utilizado el método de múltiplos, pero como aproximación corroborativa del flujo de caja descontado. Tenemos también que para la transferencia indirecta de acciones, ¿cuál debería ser el camino que se sigue para hallar ese flujo de caja descontado? Es decir, los pasos que la normativa consideraba apropiados para desarrollar el método del flujo de caja descontado, que tenía algunas particularidades que en relación a lo que era la aproximación más financiera, podríamos decir que la norma peruana desarrolló a mayor detalle, ¿no? La reglamentación peruana. Entonces, te diría que lo que ha hecho esta normativa es disipar dudas mayores sobre que la aproximación que se debiera seguir para hallar el valor de mercado en una transferencia de acciones debiera ser el del flujo de caja descontado. Ya antes se había pronunciado sobre cómo hallarlo, ahora lo que te está diciendo es que prima sobre el valor de participación patrimonial, y este último es aquel al que se llega siempre que el primero no pueda ser utilizado por alguna consideración particular o porque se está en el supuesto de las excepciones, ¿no? En las que no resulta aplicable. Miguel, finalmente, robándote un poquito más de tu tiempo, hay otro decreto legislativo, el 1537, que también rige a partir del próximo año, que refiere al método del precio comparable no controlado utilizado para determinar el valor de mercado en las transacciones entre partes vinculadas, ¿no? Según entiendo, ¿no? Dichas modificaciones tienen como objeto flexibilizar el plazo para la presentación de la comunicación de bienes exportados e importados, a la fecha, y la obligación de registrar en dicha comunicación. ¿Nos cuentas un poquito al respecto? Y también, como bien te consultó Roberto, ¿cuál es tu opinión en relación a este decreto legislativo, a esta modificación? Esta sí es una norma de precios de transferencia pura, ¿no? Porque atañe al precio comparable no controlado cuando su aproximación está relacionada con la importación-exportación de bienes que pueden ser considerados como commodities. Mientras que la otra, la del valor de mercado, es una norma más general, pero no porque sea general no deja también de ser una referencia para precios de transferencia, que lo es.
esta de los commodities sí es una norma propia de precios de transferencia. Y lo que teníamos es que desde hace algún tiempo atrás, no sé si mi memoria me falló o no, pero aproximadamente desde el 2017, teníamos que las empresas que importan o exportan commodities tenían que comunicar a la administración tributaria 15 días antes del embarque o desembarque a través de una comunicación que se enviaba en una suerte de archivo de Excel a un correo electrónico a la administración tributaria, todas las condiciones en las que una operación de importación-exportación se estaba dando. Y el inconveniente aquí es que 15 días antes del embarque o del desembarque no se tenían todos los componentes propios de la transacción, porque hay muchos que van apareciendo en el camino, en el trayecto. Y teníamos que de alguna manera presentar una declaración incompleta ante la administración tributaria. Y como todos sabemos, pues quien presenta una declaración incompleta ante la administración tributaria está sujeto a una eventual multa que tiene efecto económico para el contribuyente. Y esto era porque la propia normativa nos obligaba a presentar una comunicación no considerando plazos propios del comercio internacional y en donde la cantidad de información que se tenía que proveer era cuantiosa y no tenía en consideración esos plazos. Como eso se incorporó en una norma, en una ley, entonces ahora para evitar este inconveniente que no se podía arreglar por una norma reglamentaria, tenemos un decreto legislativo que lo ha aclarado. El decreto legislativo también tiene rango de ley, en consecuencia puede modificar la norma anterior y nos han eliminado ahora este plazo o este término de 15 días antes del embarque y ahora el contribuyente puede presentar la comunicación con carácter de declaración jurada hasta la fecha de inicio del embarque o desembarque, lo cual es un reconocimiento importante de cómo tienen que ser realizadas las operaciones o cómo son realizadas, no tienen que ser, sino cómo son realizadas las operaciones de comercio internacional. Y a esto le han incorporado un agregado adicional y es que esta comunicación puede ser sustituida también en plazos más acordes con lo que es el comercio internacional, ¿no? La norma dice que la comunicación podrá ser modificada hasta el tercer día hábil siguiente a la fecha de término del desembarque en el país de destino o el 30º día hábil después del término del embarque en el Perú, lo que ocurra primero, siempre que la comunicación haya sido presentada con la información y documentación requerida dentro del plazo inicialmente, que la norma inicialmente confería, ¿no? Entonces, creería yo que aquí este decreto legislativo está reconociendo que nos encontrábamos en una situación que ponía a los contribuyentes frente a un escenario de incumplir una norma legal porque presentaban información incompleta siempre, desde que salió la norma anterior. No se habían estado realizando imposiciones de multas solamente porque la administración tributaria advertía que los plazos considerados en la normativa no eran reales y en ese reconocimiento, pues la administración con criterio no había estado sancionando la presentación de información incompleta o no conforme con la realidad. Ahora la norma es más sensata con los plazos y tanto de presentación de la información como en el de la modificación de la misma, y esto va a arrojar al comercio internacional y a los actores del mismo la posibilidad de presentar comunicaciones, no con más información, en realidad eso no está cambiando, sino sin la posibilidad de que se encuentren siempre en un escenario de infracción a la normativa tributaria y les va a dar más seguridad, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. Entonces es una modificación positiva y que en buena cuenta trae a la norma la realidad de las cosas, es decir, los plazos que existían anteriormente eran irreales y bueno, al parecer estos plazos son mucho más razonables. Seguramente el que pide poco es un loco y la idea sería tal vez que nos den mayores plazos, pero bueno, en todo caso, la realidad ha primado en este caso. Miguel. Creo que ambas son normas positivas, Kitty. Uh-huh. Creo que tanto esta para los commodities como la anterior en relación al valor de mercado son positivas porque en la primera, si uno va al trasfondo económico, no reconocerle un valor
a través del flujo de caja descontado una transacción, podía llevarte a interpretaciones que podían permitir a las partes no reconocer el valor de mercado real de acciones cuando eran transferidas, si es que las mismas no transaban en bolsa con cierta liquidez, ¿no? Así que me parece que ambos escenarios dotan de mayor seguridad a las transacciones y a los contribuyentes también, ¿no? Saben las reglas de juego con las que hay que jugar y están un poco más acordes con lo que es el comercio internacional en el último caso y con lo que es un trasfondo económico en el primero de ellos. Gracias, Miguel. De verdad, muchas gracias por tu participación el día de hoy y esperamos contar con tu presencia en otras ocasiones. Por supuesto, con el mayor de los gustos. Nada, Miguel, como decía, me sumo a los agradecimientos de Kitty y seguramente seguiremos conversando en este podcast contigo. Con el mayor de los gustos, Roberto. Una linda semana para todos. Por mi lado eso sería todo, me voy despidiendo de nuestros oyentes y de ustedes.